Mis invitados ya se encuentran conmigo. Está el exministro del Interior, general Clover Aliaga. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Encantado de estar en tu programa. Gracias también a usted. Y nos acompaña el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias a los dos por estar aquí. A ver, varias cosas que comentar. En primer lugar, lo que nos mostraba Jessica Lara esta noche. Pero, a ver, van 19 días de estado de emergencia y hay 24 peruanos que han sido asesinados por sicarios. Nada parece estar funcionando. Alcalde, su distrito, que está en emergencia, ¿ha mejorado en algo? Sí, lamentablemente todavía no tenemos, digamos, de manera expresa y exacta qué es lo que busca este estado de emergencia. Presumimos, digamos, como autoridades, obviamente, de lo que quiere es reformar cierta parte del Estado, haber algunos componentes, digamos, de urgencia, quizá en el tema presupuestal, pero no lo sabemos. Entonces, si quisiéramos nosotros medir y saber exactamente si está funcionando o no está funcionando, tendríamos que saber qué es lo que estaban buscando para saber si estamos sobre esa línea. No tenemos esa información. Y segundo, es que no se está aprovechando este momento, que es importantísimo, para hacer las reformas necesarias, pero de manera integral. Porque mucho se habla de pinceladas, de cambios en una normativa, de aumentos, digamos, de penas, pero eso no es así. Tiene que funcionar de manera integral, donde las instituciones administradoras de justicia puedan coordinar de manera estratégica y donde también las instituciones, como las municipalidades, también se involucren en la tarea de algo que creo que solamente nosotros estamos haciendo, que es contener la delincuencia. Y cuando hablo de contener la delincuencia, hablo del trabajo preventivo que hacen muy bien las municipalidades y que ahí deberíamos también depositar gran parte de nuestra preocupación, ¿no? De acuerdo. Pero a ver, nadie puede ser tan irresponsable para dejar que el país se vaya a la deriva sin hacer nada, ¿no le parece, general? Tatiana, yo creo que estamos en una crisis en todo el Estado, porque recordemos que la seguridad de las personas es, digamos, la finalidad fundamental de cualquier Estado. O sea, por sobre el territorio, por sobre el gobierno, priman la población. Y lo primero que debe cumplir un Estado es brindar condiciones adecuadas de seguridad. No será perfecto, no estamos en el paraíso, pero tiene que haber condiciones de seguridad adecuadas que la gente por lo menos pueda desarrollar sus actividades con normalidad. La situación en la que estamos ahorita es sumamente crítica porque la capital de la República, donde están los mayores recursos, están los titulares de todas las instituciones públicas, de los poderes del Estado, no puede asegurar la seguridad a su población, ¿no? En este caso, específicamente, el tema de las extorsiones a las empresas de transporte más importantes, donde se movilizan millones de limeños. Claro. Esto tiene un mensaje profundo, porque si es que no puedes brindarle la seguridad a la capital de la República, no puedes dar seguridad a las empresas de transporte y otros negocios, el mensaje claro que está detrás de eso es que no puedes brindar seguridad al resto del país. Pero, o sea, las provincias prácticamente están totalmente abandonadas. ¿No? Entonces, y el hecho de declarar en estado de emergencia y no resolver el problema, ¿no?, está evidenciando la falta de capacidad del gobierno y eso debilita la situación, o sea, del presidente y de todos los titulares de las entidades públicas. O sea, se están deslegitimando, están perdiendo autoridad. Y eso es lo que está sucediendo. ¿A dónde vamos a ir? Han visto una nota, la policía tiene identificado, alcalde, por ejemplo, en el distrito de San Juan de Lurigancho, a los rostros de los extorsionadores. ¿Sabe quiénes están? ¿Quiénes son las principales figuras, cabecillas de estas organizaciones que están intimidando a su población? Sí, yo creo que la Policía Nacional, por lo menos desde la cercanía que yo he tenido en las conversaciones y el trabajo que he visto que se realiza, hace un trabajo bastante positivo, eficiente en muchísimos casos. Pero es que ahí no es donde terminan las cosas, es el sistema de justicia el que está fallando. Porque tenemos que involucrar al Ministerio Público también en esa misma sintonía de eficiencia y al Poder Judicial también. Porque si no involucramos a estas dos instituciones, lo que vamos a tener son titulares de capturas, pero luego estas capturas van a terminar siendo, digamos, abiertas las puertas falsas para que salgan nuevamente a la calle, y siempre vemos reportajes de personas que dicen, ya habían sido capturados, ya tenían 2 entradas en el penal, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es el sistema que está fallando, y aquí tenemos que reflexionar en algo que lamentablemente parece que va a ser bastante difícil que resolvamos, que es el liderazgo de la presidenta. Sin liderazgo desde la presidencia, cualquier disponibilidad,
o política pública va a ser bastante difícil que se pueda realizar porque necesitamos del involucramiento del Estado, pero además de inyectarle presupuesto a las cosas que querramos hacer. Porque si el día de mañana queremos fortalecer la policía y ya existe una unidad de investigación contra delitos de extorsión y de sicariato, entonces ¿por qué no estamos dándole más presupuesto a esta unidad si sabemos que el problema más grande que tiene el día de hoy, digamos, todos los empresarios o los pequeños empresarios o el sector más vulnerable es eso? Pero usted como autoridad, por ejemplo, y haciendo referencia a lo que decía el liderazgo de la presidenta, ¿cree que realmente esto no le interesa, no sabe qué hacer, está rodeada de pésimas personas a su alrededor? Porque a mí me cuesta creer que alguien pueda ser tan irresponsable y ver cómo el país se está yendo al diablo en meses. Bueno, aquí las evidencias responden, digamos, la pregunta que tú haces. Y la evidencia es que, por ejemplo, nosotros los alcaldes no hemos sido convocados en este estado de emergencia, y lo decíamos en la última conversación que tuvimos, por lo menos quienes estamos dentro de la declaratoria de emergencia, para que por lo menos nos digan en qué podemos involucrarnos para que el estado de emergencia pueda tener mejores resultados. No se nos ha llamado. Hasta ahora no. Hasta ahora nada. Entonces eso te dice un poco de cómo estamos hacia la espalda de la realidad o sencillamente no nos están vinculando. Claro. Y por otro lado es que el Estado, el gobierno el día de hoy tiene dinero, hay plata. Estamos gastándonos del dinero en cualquier otra cosa, menos en lo más importante que es la seguridad ciudadana. Y si nosotros no solucionamos el problema de la seguridad ciudadana, todo lo que querramos hacer en políticas de inversión, mejoramiento de empleo, el tema de empleabilidad, ¿para qué? Si nos están sacando... Es pésima la gestión y sí, justamente hoy PCM publicaba un tuit y lo voy a leer textualmente. Decía, el rol de los sectores como transporte y construcción son claves para que nuestra economía se mantenga sólida y beneficiar a millones de peruanos. Dos sectores que se están yendo al diablo porque están siendo extorsionados. Y hay muchos que han sido asesinados o que han tenido que cerrar sus negocios e irse y de eso el gobierno no habla. General, ¿qué piensa de esa pésima gestión? Bueno, es súper pésima, no pésima, en el sentido de que no hay resultados, en el sentido de que están de espaldas de la realidad, en el sentido de que están dejando que una institución haga todo el trabajo, la policía hace su esfuerzo, y como bien lo hemos dicho también en muchas oportunidades, necesitamos seguridad de calidad y justicia de calidad. A mí me ha quedado impactado esa noticia en la que la policía de Trujillo captura a un secuestrador mochadedos, cortadedos, y la fiscalía viene y lo libera, y no pasa nada con los fiscales. ¿Cuánto costó a la policía ubicar, identificar, capturar a ese secuestrador que había confesado que era secuestrador, que había cortado dedos, y lo dejan en libertad? ¿Cómo van a dejar en libertad a un delincuente que representa un peligro real para la sociedad? Para que siga secuestrando, para que siga cortando dedos. Y se burla además de la policía, ¿no? Y hay del impunidad, esfuerzo. o sea, frente a eso hay impunidad. ¿Cómo queda la policía? ¿Cómo se sienten los delincuentes al ver que se burlaron de la policía, que el trabajo de la policía no vale nada y que la fiscalía simplemente lo suelta? Y uno mismo como oficial también, ¿no? Que su trabajo no sirvió de nada. Por eso, entonces, yo creo que hay responsabilidades. Nosotros como ciudadanía tenemos que exigir calidad en las decisiones de los fiscales y jueces. Y cuando hay ese tipo de decisiones que manifiestamente son ilegales, arbitrarias, no puede quedar en el plano de la discrecionalidad. La discrecionalidad tiene que estar en función de los fines que tiene la ley penal. La ley penal quiere reprimir ese tipo de delitos, quiere proteger al ciudadano, y tú no puedes tener un fiscal que dice, yo tengo discrecionalidad, lo voy a investigar después, lo investigo en libertad. Puede investigar en libertad a delincuentes que no representan un grave peligro para la sociedad, pero uno que corta dedos, que secuestra, que asalta, que es integrante de una organización criminal, no lo puede soltar. Entonces, criterio, razonabilidad, proporcionalidad. Ahora, por otro lado, el tema es justicia. Recordemos lo que dijo el vocal supremo, que ofrecía liberar a un violador o bajarle la pena. ¿Y qué dijo? Un delincuente en libertad deja plata para comprarse su casa de playa o su carro, pero un delincuente preso no le deja nada. Entonces, de nada vale que empeoremos las penas si no tenemos justicia y calidad. Porque las leyes por sí solas no resuelven el problema. De acuerdo. El tema es que se cumplan las leyes, A ver, que se pero cumplan vamos las ahora penas.
con lo que va o podría ocurrir tal vez en el corto plazo, porque como eso no está funcionando, y a ver, la gente se da cuenta, se lo han dicho en la cara, por ejemplo, el otro día al ministro Morganquero, cuando llegó al colegio donde asesinaron a un profesor, la gente le decía, ya, queremos hechos, no palabras, estamos hartos de esta situación. Y ojalá, bueno, el ministro se lo traslade a la presidenta y al señor Santibáñez, pero lo que ya viene diciendo en varias oportunidades el señor Santibáñez es que están evaluando que sean las Fuerzas Armadas las que tomen el control interno del país, lo que, me imagino, demostraría que la policía quedó completamente rebasada, que no puede con esa situación y que necesita pedirle ayuda a las Fuerzas Armadas. Alcalde, ¿como autoridad estaría de acuerdo con esa medida? Claro, porque entendamos que la seguridad ciudadana tiene componentes y uno de ellos obviamente es que necesitamos un patrullaje y un control de parte del Estado. Y la Policía Nacional tiene un número bastante limitado de efectivos, eso es evidente. Si queremos tener un control, digamos, territorial, las Fuerzas Armadas pueden acompañar esa tarea de ser elementos disuasivos, elementos de acompañamiento a la Policía Nacional. Pero que siga liderando la policía. Por supuesto, tiene que liderar la Policía Nacional y tiene que estar liderado por el Ministro del Interior. Las Fuerzas Armadas son solamente una fuerza de acompañamiento, un elemento disuasivo, un elemento, digamos, de complementariedad de la Policía Nacional, pero no puede jamás reemplazar, porque la Policía Nacional tiene una especialización, tiene todo un concepto, digamos, de la criminalidad. Ellos no han desarrollado esa parte porque no es su función. Entonces yo estaría de acuerdo con el planteamiento de Adrián Sen. Yo estoy de acuerdo siempre y cuando sea sobre esa tarea, pero no puede reemplazar las Fuerzas Armadas. Es que esa es la propuesta, ¿no? Que sean las Fuerzas Armadas las que tomen el control. Es completamente errado, equivocado. Aquí hay un tema de investigación, aquí hay un tema de inteligencia que hace la Policía Nacional y que muchas veces, dicho sea de paso, lo hace bastante bien. Solamente hay que darle más recursos, pero reemplazar a una institución por la otra es completamente equivocado para mí. General, ¿está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice. Es que el sentido común, Tatiana, te dice, las Fuerzas Armadas están preparadas para una guerra externa, para defender la soberanía, el territorio nacional. Entonces, están preparados para hacer una guerra convencional. Son titulares de la defensa externa, de la defensa exterior. La policía, por otra parte, trabaja con los propios ciudadanos y no enfrenta a enemigos externos, sino a delincuentes. Entonces, hay otra lógica, hay otra ley, hay otra experticia. De tal manera que cuando se trate de una guerra externa, la policía tiene que apoyar a las Fuerzas Armadas, que son los que dominan ese tema y ese escenario. Y cuando la cosa es a la inversa, cuando la situación es que el frente interno tiene debilidades como estamos teniendo ahora, las Fuerzas Armadas tienen que apoyar a la policía. No pretender liderar el tema del orden interno porque no lo conocen, porque no lo dominan y además porque la función policial es variada. O sea, la función policial abarca una parte que es policía preventiva, es donde pueden apoyar ellos reforzando la presencia de manera disuasiva. Tiene otra función que es de investigación, donde ellos jamás pueden entrar, y otra función de inteligencia operativa que tampoco no están acostumbrados a hacer inteligencia para el tema de orden interno. Pero la Constitución les permite. Ellos tienen órganos de inteligencia para lo que es la defensa nacional. La Constitución se los permite en caso de invasión, guerra exterior o guerra civil. Y ya hemos tenido en momento de terrorismo espacios de territorio que han sido declarados en estado de emergencia, donde las Fuerzas Armadas, por un tiempo determinado, han tomado el control. Claro, lo hemos visto en el caso del Guayaga, ¿no? Pero... lo hemos visto en el caso del Guayaga y lo hemos visto en el caso del BRAE. Cuando el jefe político militar en el Guayaga eran militares, se mantuvo el terrorismo. Se le encargó la responsabilidad a la policía y el Guayaga fue pacificado. ¿Qué pasa con el BRAE? Tenemos muchísimos años que están en estado de emergencia bajo comando político militar y siguen en estado de emergencia. Entonces ya tienes ejemplos clarísimos de que el que domina más el escenario interno es la policía. De tal manera que acá lo que corresponde es que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía. Yo me temo que con esa lógica y claridad con la que ustedes se expresan por el conocimiento que tienen, no esté esa lógica en Palacio de Gobierno, ¿no? Y que mañana más tarde esta medida de estado de sitio pueda entrar en vigencia. Me preocupa que el Premier tenga esa idea y eso demuestra claramente que está bien divorciado de la realidad y del conocimiento de las capacidades o potencialidades que tiene la policía y las Fuerzas Armadas. Lo que vemos es que la policía es efectiva, le falta recursos, le falta equipamiento, le falta el apoyo y el acompañamiento de la Fiscalía del Poder Judicial.
Pero no es que la policía sea incapaz o que no pueda controlar a los delincuentes. Vemos que capturan delincuentes. O sea, lo que hay que hacer es fortalecer la policía, empoderar a la policía y no sustituirla ni relegarla. Y sacar a los malos elementos, porque también Lógico, hay muchísimos que los hemos visto en pleno estado de emergencia extorsionando a la gente. Recuerda, la policía es una institución que combate a los delincuentes y los propios delincuentes quieren infiltrarla. Tenemos que mejorar los filtros los también. filtros Sí. y tenemos que optimizar el sistema de contrainteligencia para deshacerlos de los malos efectivos policiales. A ver, si esta medida... Pero no podemos mezclar. Hay muy buenos policías y ellos hay que respaldarlos. Y a los malos policías, en términos criollos, hay que cortarle la cabeza. Si el gobierno finalmente le da luz verde a esta medida y que sean los militares los que tomen el control del país, probablemente sea su última carta. Ya no sé qué más después podrían sacar adelante, ¿no? Pero no, sí, alcalde. pero no vamos a encontrar mayores resultados porque también entendamos esto, no existe un número ilimitado de miembros de las Fuerzas Muy Armadas. cierto. O sea, no es que el día de mañana salga una cantidad inmensa de miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Usted lo ve en su distrito? Son pequeños. Además, acuérdense que el día de hoy el servicio militar es voluntario. Cuando era el servicio militar obligatorio, había una gran cantidad de jóvenes que estaban dentro de las Fuerzas Armadas. El día de hoy es un número bastante reducido, pequeño, y con otro concepto y otras labores, porque nosotros trabajamos con las Fuerzas Armadas en labores preventivas asociadas a defensa civil, defensas ribereñas, etcétera, de cosas, desastres naturales, entre otras cosas. Pero no tiene que ver nada con el tema de la seguridad ciudadana, que solamente es el tema de acompañamiento, es un tema disuasivo, que ahí, obviamente, si quieren que haya más efectivos de las Fuerzas Armadas, regresamos a lo mismo, es presupuesto, claro, es plata. Entonces, si nosotros queremos que haya un mayor número de efectivos de las Fuerzas Armadas y no les estamos dando un poco más de presupuesto, el resultado va a ser el mismo. Entonces, las declaraciones bien intencionadas no tienen resultados si no son sustentadas de manera técnica y presupuestal. Y acá, por ejemplo, deberíamos aprovechar a las municipalidades para poder ayudar a la Policía Nacional en solucionar aquello que hasta el día de hoy no puede, porque el Ministerio del Interior tiene un gran problema, y el problema es que su logística es más lenta. Las municipalidades ya superamos esto, hacemos obras todo el día, sacamos expedientes técnicos todos los días, etcétera de cosas. En el modelo que tiene, por ejemplo, Lima Metropolitana, sobre las motos, funciona. Y le ha dado motos a la Policía Nacional. Funciona perfectamente, ahí están funcionándolas. ¿Por qué no, digamos, copiamos este modelo y a las municipalidades distritales le damos un recurso adicional para poder darle vehículos, logística y tecnología a la Policía Nacional? Podemos hacerlo nosotros en cortísimo tiempo y, sin embargo, estamos esperando que la Policía Nacional solucione sus propios problemas con su mismo presupuesto. Va a ser bastante difícil. Deberían usar a las municipalidades y aquí nosotros nos ofrecemos y quisiéramos darle mayor equipamiento a nuestra Policía Nacional en todo lo que ya te acabamos de mencionar, ¿no? Ahora, pero me parece que lo que estamos viendo, sobre todo en los últimos días, es análisis y propuestas muy interesantes, pero que van un poco más allá, hacia el corto o largo plazo. Pero a la gente la siguen matando y la gente quiere ver resultados. Me temo que la gente, por ejemplo, vaya a apoyar una medida como, sí, que salgan los militares, porque si las cosas no cambian, si la policía no lo puede hacer, que salgan los militares a la calle. Entonces, ¿qué se puede hacer al corto plazo? Porque el gobierno claramente no tiene ni idea. Bueno, al corto plazo yo creo que lo primero que tiene que hacer es titular del Ministerio del Interior, titular de la Fiscalía y titular del Poder Judicial reunirse y velar porque sus funcionarios hagan el trabajo de la mejor manera posible. ¿Qué quiero decir con esto? La policía tiene que responder con fuerza, con firmeza, todo acto de extorsión, todo acto de sicariato. Es decir, caso que se conoce tiene que resolverlo, no puede dejarlo sin resolver. Y para eso no hay que poner sin efectivos. Yo creo que ahorita debemos estar hablando de miles de efectivos que tienen que fortalecer esa función. Tiene que desaparecer el tema de extorsiones de Lima y luego del resto del país, ¿no? Entonces, por parte de la policía se tiene que incidir en eso. Denuncia por extorsión y no se deja esa denuncia hasta que se resuelva. Y para eso hay que incrementar el número de efectivos. Segundo, la Fiscalía y el Poder Judicial tienen que ser más rápidas, más efectivas y tienen que dar el mensaje de que delincuente capturado, delincuente preso. Sobre todo estamos hablando de delitos que implican riesgo, grave peligro, por eso le preguntaba, porque al son corto delitos plazo, violentos. sí, inmediato, Eso es lo que tiene que hacerse inmediato. Inmediato, No, alcalde. y además dos cosas importantes, incentivos y protección, porque hay buenos fiscales
porque no dudo que quieran enfrentar la delincuencia a los extorsionadores, pero no les estamos dando medidas de protección. Sus identidades son públicas y un extorsionador obviamente va a saber dónde vive, dónde está su familia, dónde estudian sus hijos. Tenemos que darle todas las medidas de protección, tanto a los fiscales como a los jueces. Y también tenemos que incentivar ese trabajo para que sea eficiente. Pero eso tiene que partir, vuelvo a decir, de la presidencia o por último del Congreso. Pero nadie se ha puesto el día de hoy a debatir cómo hacemos para que ese fiscal, para que ese juez, el día de mañana, cuando tenga que enfrentar a un extorsionador, no le tenga miedo. Y para que ese trabajo sea reconocido por el Estado, con un reconocimiento económico, público, qué sé yo. Pero tiene que haber ese reconocimiento y esa protección. Si no, va a ser bastante difícil que podamos enfrentarlos. Como las cosas no le están saliendo bien al gobierno, parece que sean un poco entusiastas por anunciar que están haciendo bien las cosas, que están capturando gente. Y hoy, muy entusiasta, el ministro Santibáñez salió a decir que habían capturado el número 2 de Sendero Luminoso, a Iván Quispe Palomino, lo que llamó profundamente la atención. Y claro, dijimos, qué bien que se lo haya capturado, pero rápidamente la noticia se desinfló. Por lo siguiente, van a ver ustedes el RENIEC verdadero, la identidad de esta persona. Él es a quien estamos viendo que fue capturado en medio de una operativo en el que se estaba pidiendo un control de identidad, para ser exactos. Y ahí está, ese es su nombre, Iván Quispe Palomino, y ese es su número de identidad, el que aparece en la parte superior de la pantalla, fíjense. Pero ¿qué nos dijo el ministro del Interior? Que era un requisitoriado. Entonces, simple, pusimos el DNI que figura ahí en su ficha RENIEC y nos dimos con la sorpresa que no hay requisitorias. No hay requisitorias. El número que aparece, ahí está. Ese es un número el que estábamos viendo y no hay requisitorias. No se encontraron registros. Una búsqueda simple, ¿ah? No hay mucha ciencia aquí. Entonces, les decía que el ministro Santibáñez nos había dicho que este señor tenía 3 requisitorias. Pero en las requisitorias, en los documentos que mostró el señor Santibáñez al Ministerio del Interior, figura otro número de DNI. Esas son las requisitorias y fíjense, el número es otro. 078, ahí lo están viendo ustedes, ¿no? El que habíamos visto al inicio empezaba con 45. Este es otro, que aparece también con el nombre de Iván Quispe Palomino. Entonces, buscamos el número de DNI. Son 3 requisitorias. Buscamos ese número de DNI, el 078. ¿Y a quién le pertenece? Absolutamente a otra persona. Vamos a ver a quién le pertenece. Es el señor Glicerio Alberto Aucapoma Sánchez. Otra persona. Una búsqueda simple, insisto. Simplemente sacamos el DNI y ahí está. Una ficha RENIEC que nos hace dudar muchísimo. Ni siquiera aparece una fotografía. No hay muchos datos. Probablemente sea falsa, como la que nos mostraba Jessica Lara, que ocurre en con muchos delincuentes. Y además, para que lo tengan en cuenta, que este DNI, el que estamos viendo ahora mismo en pantalla, incluso habría sido usado como doble identidad por el verdadero cabecilla criminal, su hermano Víctor Quispe Palomino. Entonces dijimos, ¿qué cosa ha hecho el gobierno? ¿A quién nos ha presentado el señor Santibáñez? Con bombos y platillos. Así que fuimos a consultar a especialistas en defensa que ponen en duda la versión oficial, porque nos dijeron, este señor está retirado hace años. Es más, ha sido considerado como un traidor porque habría colaborado con la policía y de tener requisitorias estaría siendo buscado, pero ni siquiera aparece en el programa de recompensas del Ministerio del Interior. Así que escuchen lo que nos dijo Pedro Yaranga, especialista en temas de terrorismo. ¿Se reconoce como el hermano del camarada José? ¿Él es o estamos hablando de otra persona que usaba un DNI X? No. Legalmente es hermano menor de los Quispe Palomino. Con la única diferencia de que esta persona, en la actualidad, mejor dicho, desde hace años, ya no pertenece a la misma organización, no tiene relación directa con la organización, tampoco ha participado en algunas acciones, por lo menos de acuerdo a los seguimientos que ha estado haciendo la policía especializada, o sea, contra el terrorismo. Pero llegó a ser colaborador también entonces Iván Quispe Palomino. De acuerdo a los informes que tengo, sí, también colaboró en parte. Probablemente que también a través de los años tengo entendido que él ha estado entre Ica y Lima. En Ica tiene familiares directos.
como hay, digamos, por esa relación de los Quispe Palomino, probablemente por eso él ha cambiado de DNI o usaba otra identidad, ¿no? De parte del ministro del Interior veo dos cosas, ¿no? Que él haya querido hacer algún protagonismo porque tiene esa relación de los Quispe Palomino, y lo otro, que esté penosamente mal asesorado, ¿no? Tremenda patinada, por cierto. Tremenda patinada la del ministro Santibáñez. Y hablamos también con el general Bahía, que ha sido jefe de la DIRCOTE, para ver si tenía información, si coincidía con lo que nos estaba diciendo el señor Yaranga. Escúchelo. Un terrorista de las características de los Quispe Palominos, pues no va a estar acá en Lima dándose vueltas en San Juan de Lurigancho, pues. Antes de presentar a una persona, yo creo que los llamados a informar es la Dirección contra el Terrorismo. No pertenece él a los altos mandos de Sendero Luminoso. Él, el año 96, hasta el 2006, ha cumplido pena. Estuvo en el BRAE y cuando salió se le capturó. Y por eso que cumplió pena ya. Él ha sido terrorista, pero en esto, después de que ha cumplido su pena del año 2006 para adelante, no ha tenido ninguna participación, tengo entendido. Como nosotros le llamamos, ha estado descolgado del partido. Pero el ministro Santibáñez ha insistido. Él está seguro que pese a lo que diga medio país, él insiste en que sí es el segundo al mando de Sendero Luminoso. Escúchenlo. Iván Quispe Palomino, desde 1996 ha sido identificado como el coordinador nacional de Sendero Luminoso entre el Comité Regional del Guayaga y el Comité Regional Principal de Ayacucho. Yo no respondo a las preguntas de los expertos, yo respondo a la información que la Policía Nacional a mí me proporciona. Y de la información ¿La policía le ha dicho que es el número 2 de Sendero Luminoso? Y la información que la Dirección de Terrorismo simplemente nos informa. De acuerdo a esa información y de acuerdo a los documentos, te vuelvo a repetir, vigentes, y a lo proporcionado por la Policía Nacional del Perú, es que nosotros hemos procedido a dar información a la colectividad de ese hecho. No sabemos cuál es el manejo de información que tenga el ministro Santibáñez para dar esta información, pero bueno, esa entrevista, esa ratificación fue como a la 1, 2 de la tarde. Y luego, como a las 6, 7 de la noche, ha habido una conferencia de prensa de PCM y el señor Adriancén volvió a ratificar la misma información. Dicho, tercos hasta el último, escúchalo. Pues yo me refería al principio de uno de los éxitos más notables. Hoy día se ha dado cuenta de la captura del delincuente terrorista Iván Quispe Palomino. Y se ha dado cuenta de su captura en uno de los distritos declarados en emergencia, San Juan de Lurigancho. Y se ha dado cuenta de su captura en un control de identidad. Se trata de un delincuente terrorista y de un criminal que ha sido ya condenado antes y que tiene 3 requisitorias. Tiene hasta 3 identidades. ¿Ok? Y fue capturado con un DNI falso, si se están dando los resultados. Lo que pasa es que esos resultados son progresivos, ¿no? Yo no siento de que la cifra esté desbordando, como en algunas ocasiones he escuchado. A ver, señores, los escucho. ¿Qué piensan de esto? ¿Es un papelón o el gobierno hace bien en insistir con su postura? ¿Qué piensan? Tatiana, cuando se dan este tipo de noticias, se adelantan, muchas veces le va a costar mucho al ministro o al premier desdecirse de lo que dijo. Es digamos, imposible, digamos, que ellos puedan reconocer otra versión diferente a la que dieron. En este caso, yo creo que acá hay que hacer una investigación ya periodística para ver hasta donde se sabe. Se comenta es que esta persona había sido colaborador de la policía. De la policía. Por eso es considerado un traidor. Entonces, yo creo que acá queda un espacio para el trabajo de investigación periodística con la finalidad de llegar a la verdad y en todo caso desmentir o ratificar lo que han dicho ya los voceros oficiales del gobierno, ¿no? Entonces, lo que me preocupa también es el tema de reniegue, ¿no? O sea, es sumamente delicado que una persona tenga 2 o 3 identidades. Eso no se puede permitir tampoco, porque eso es abrir puertas a la criminalidad, a la delincuencia. El RENIEC debe identificar. ¿Qué cosa es identificar? Identificar es individualizar a una persona y distinguirla de todos los demás. O sea, de los 7.000 millones de personas que están ahorita en el mundo. Eso es identificar. Esa es la tarea de la RENIEC. Y lo tiene que hacer bien.
Y no podemos estar con este tipo de noticias donde una persona tiene 2 o 3 identidades. De acuerdo, pero parece que los ánimos o las ansias del gobierno por dar buenas noticias los están sobrepasando, alcalde. ¿Qué piensa? No, es evidente la enorme necesidad que tiene este gobierno de poder dar una buena noticia a la ciudad, ¿no? Pero yo creo que hay que tomarse un poco más de tiempo en estas cosas para poder hacer afirmaciones tan fuertes como la que acaba de hacer el primer ministro y el ministro del Interior. Pero vamos, esto es complicadísimo porque estamos hablando de un gobierno deslegitimado, ¿no es cierto? Estamos hablando de un gobierno que tiene una aceptación negativa, si vale el término, de que bordea ya casi el 92%. Entonces, me pongo en el escenario de si el día de mañana hacen una importante captura y realmente está bien. Entonces, la ciudadanía no le va a creer. La ciudadanía va a pensar que nuevamente están jugando con sus expectativas, claro, están jugando con sus ánimos, porque la ciudadanía el día de hoy es totalmente incrédula, muy incrédula, es desconfiada y tiene razones de sobra para hacerlo. Entonces, es importante no fracturar la legitimidad, la poquita que queda de una institución tan importante como el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Sobre todo porque es una de las pocas instituciones que todavía nos queda como para seguir trabajando en la lucha contra la delincuencia. No se puede fracturar ni deslegitimar tanto una institución que podemos hacerle muchas observaciones, pero es la única que nos queda para seguir trabajando, digamos, contra la delincuencia. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Yo creo que sí. Y además hay algo que la población aprecia. Si los políticos nos equivocamos, es decir, nos equivocamos. Pero este gobierno imposible, ¿no? Decimos, oye, nos dieron una mala información. Claro. Alguien va a colgarse la cabeza el día de hoy. De acuerdo. Y listo, las cosas Somos son así. humanos, al Pero final. por supuesto. Yo la semana pasada, cuando el señor Santibáñez dijo que la criminalidad se había reducido en 72%, y al día siguiente le dicen, ministro, por favor, explíquenos de dónde salen esas cifras. ¿Yo cuándo he dicho eso? ¿Era 7.2? No me acuerdo. Caramba, Pero incapaz de reconocer eso. Tenemos que, tiene que haber una nueva práctica de cómo se hace la política. Y no se puede simplemente decir, esto es amarillo y todos sabemos que no lo es. La ciudadanía no es tonta, la población tiene una sabiduría enorme y reconoce a las personas que quieren hacer las cosas bien. Y si se equivocan, se equivocaron, pero vamos, estamos trabajando. Este es un proceso también para ellos y para los ciudadanos, pero no se puede. La gente se da cuenta y la gente va a salir a las calles. Hay varias convocatorias de paralización para las próximas semanas, ¿no? Sí, porque ya prácticamente hemos agotado los últimos recursos, que es el declarar estado de emergencia. No hay resultados positivos. Claro. Entonces lo que la gente va a pedir es que haya cambio de todas las autoridades. De acuerdo. Y lo peor que se puede hacer es que obviamente la ciudadanía tiene todo el derecho a salir a las calles, pero no se puede tampoco criminalizar esa marcha, esa protesta, diciendo que son de un partido, que han venido de Movadef, etcétera, cosas. Eso es peor. Por favor, un poco más de criterio y respeto a la ciudadanía que quiere mostrar su indignación. Por el contrario, si la ciudadanía está molesta, démosle las garantías de una protesta pacífica. Eso es lo que debemos hacer. Vamos a hacer una rápida pausa, vamos a seguir conversando con ustedes porque además hoy en Barrios Altos han asesinado a un policía. Ni los policías están seguros y los matan además a vista y paciencia de todos. Vamos a regresar con esto y más aquí en 2024. Hoy ha sido asesinado un policía en Barrios Altos. Llegaron sicarios, le propinaron 4 disparos. Él estaba realizando acciones de observación, vigilancia y seguimiento en este sector. Él pertenecía a la Brigada Especial contra el Crimen, al grupo BREC. Fíjense, ni siquiera los policías están seguros, porque también los están matando y a vista de todos. Terrible. ¿Qué piensan de esta situación, señora Aliaga? Bueno, yo creo que hay que afinar las estrategias. No se puede utilizar al personal así de manera individual. Siempre todo personal que va a una misión tiene que tener un grupo de respaldo. Eso hasta los terroristas practicaban, o sea, un grupo de intervención, un grupo de respaldo. En lo que sucedió en Manzanilla, el día de ayer, esto que vuelve a suceder, no se trata de mandar al personal solo. Para ciertas misiones, ese personal tiene que ir con la seguridad del caso. Y eso es un tema ya de manejo del personal, es un tema de comando de los jefes de estas unidades. De acuerdo. Alcalde, porque me imagino que también ya con una policía debilitada,
ha de ser complicado también poder realizar esa gestión y trabajar. Mira, si uno revisa un poco los antecedentes de lo que hizo Bukele antes de luchar contra la criminalidad, una de las cosas donde centró su preocupación es en dignificar a su policía. ¿Y qué significa dignificar a su policía? Darle todo lo que se necesita como garantías para que pueda luchar contra la delincuencia. Este señor, yo no sé si sea un padre de familia, en todo caso mi solidaridad con la familia, pero ¿qué va a hacer de sus hijos? ¿Qué va a hacer de la viuda? ¿Qué va a hacer de su madre? Lo que hizo, por ejemplo, Bukele es que a los policías se le daba todas las garantías. Si alguien caía en esta lucha, ese niño iba a tener educación hasta el final, universidad, seguro, la mujer iba a tener su pensión, etcétera de cosas, porque como una persona, que al final también los policías son seres humanos, también sienten miedo, también sienten temor, también tienen preocupaciones y también tienen deudas, etcétera de cosas. Entonces, ¿cómo le decimos a ellos, a pesar de sus carencias, vaya y lucha contra la criminalidad y encima sin garantías? Entonces, no es imposible. No, y lo peor, o sea, ponen el pecho, algunos sabiendo que van a sufrir un proceso, se enfrentan solos muchas veces contra los delincuentes y matan o hieren a un delincuente y terminan mandándolo a la cárcel. Pero ayer el señor Santibáñez decía, usen sus armas, disparen. El mensaje que el Estado está dando es muy benévola con los delincuentes y muy represiva con los policías. Entonces, ¿a quién se protege? ¿Para qué existe policía, fiscalía, poder judicial? Es para dar seguridad a la población. Y ese mensaje parece que no se entiende. Los derechos humanos lo tienen todos, los delincuentes, pero también los policías. Y en este caso el policía, cuando hace uso del arma, si lo hace en defensa de un bien jurídico, en defensa de la vida, de la propiedad de un ciudadano, no puede pues, ser procesado, enjuiciado y menos terminar en la cárcel. Yo creo que acá el Estado tiene que priorizar. Es decir, hay que garantizar los derechos de los delincuentes, pero fundamentalmente de los ciudadanos de bien y de los policías, que son los que tienen que dar el pecho frente a la delincuencia. Dice usted, ¿a quién se está protegiendo? Y la verdad que por lo que vemos se está protegiendo a las propias autoridades. Son ellos los que se están protegiendo. Los congresistas con sus leyes protegiéndose a ellos mismos, el gobierno pensando, mirándose el ombligo, pero no se protege ni al ciudadano ni al policía, que es el que tiene que enfrentar a la delincuencia. Sí, clarísimo, clarísimo. Y aquí espero que esto sirva como reflexión también para el gobierno y que le puedan dar a la Policía Nacional realmente todo lo que se necesita para luchar contra la criminalidad. Estamos exponiendo a nuestra policía y, como bien lo dice el general, exponen su vida, saben que incluso van a poder caer, pero no les estamos dando las garantías y le exigimos de todo. Y muchas veces, y se ve que hacen un trabajo bastante eficiente y no les estamos dando ni siquiera las garantías para su familia, por lo menos, ¿no es cierto?, los más cercanos, porque ellos obviamente tienen una carga familiar. El señor ha fallecido, lamentablemente, nosotros no sabemos qué va a pasar con su familia. Claro. Mañana cambiamos de noticia y nos olvidamos de esta persona. Entonces, no puede suceder así. En un sistema en donde estamos tan preocupados por la lucha contra la delincuencia, poner a nuestra Policía Nacional por detrás de la puerta. Eso no se puede. Eso que dice el alcalde es muy cierto, ¿no? Y además la comparación con El Salvador de lo que se hizo antes de comenzar a enfrentar a la criminalidad organizada, que ya era fuertísima, de empoderar a la policía, de darle todos los recursos a su entorno para que se sientan seguros de alguna manera si es que algo les fuera a pasar. Y además la protección de identidad también allá y todo cómo se ha desarrollado ese plan. O sea, si no se sabe qué hacer, por lo menos hay que copiar, pues. La lógica más elemental no dice, frente a una delincuencia empoderada, lo hemos dicho, necesitamos una policía empoderada, una policía respaldada por el Estado, por la Fiscalía, por el Poder Judicial, por las autoridades locales. Una cosa, aprovechando que está el alcalde acá, yo le decía a los alcaldes en Chiclayo y en el Callao, las comisarías son locales de la comunidad, son locales del pueblo. La comisaría del Callao será siempre el Callao, los policías son cada vez de paso. De tal manera que la preocupación de las autoridades locales de tener buenos colegios, buenas postas médicas y buenas comisarías, porque esa comisaría la va a usar la población. Los policías son aves de paso, así que bienvenidos y felicitaciones a todos los alcaldes que apoyan a su policía. Bueno, es que claro, ahí está la clave, ¿no? Comenzar por empoderar a esa policía, por sacar esos malos efectivos que muchas veces están en la comisaría. Aquí hemos visto mucha gente que va con denuncias de extorsión, salen de la comisaría y ya el delincuente les está mandando la denuncia porque hay una conexión directa entre delincuente y policía en algunas oportunidades. Entonces, ahí estaría la clave para iniciar con esto, porque si no estamos dando manotazos de ahogado y la verdad, esto no va a mejorar. Tatiana, por eso es importante el acercamiento
de los gobiernos locales y gobierno regional a la policía. Cuando tú te acercas, le brindas capacitación, le brindas equipamiento y tienes reuniones, comienzas a monitorear quiénes son buenos policías y quiénes son malos. Entonces ya puedes coordinar a nivel político, hay unos policías que no son confiables, puedes ver el tema de su cambio, su remoción y apoyar a los buenos policías. Entonces el acercamiento de las autoridades locales a la policía es estratégico para que la policía trabaje mejor. Entonces, voluntad, ¿no? Y Tatiana, acabas de decir algo que me parece importantísimo. Si no tienen idea, por lo menos que copien lo bueno que se hace. Miren, Colombia funciona bien, el alcalde con su policía, porque es el alcalde encargado de la policía, ¿no es cierto? Argentina sucede lo mismo, es la policía local, ¿no? Y sus unidades especializadas que pertenecen al gobierno. Acá nosotros los alcaldes deberíamos tener alguna facultad dentro de lo que es las comisarías, porque las comisarías son áreas muy comunitarias, bastante comunitarias. Se trabaja con dirigentes, incluso hace campañas preventivas, entre otras cosas. Deberíamos tener una injerencia. ¿Para qué? Exactamente lo que decía el general, para detectar aquellos malos elementos y que nosotros podamos tener una voz para poder retirarlos y quedarnos con los elementos buenos, para cambiar a las personas que se están haciendo mal, para que la municipalidad pueda usar sus recursos para invertir en esa comisaría, porque no se construyen comisarías. ¿Cuándo hemos visto que se haya inaugurado la última comisaría que se haya inaugurado? No hay, no existe. No. Entonces es difícil que pueda invertir el Ministerio del Interior, pero las municipalidades sí podemos. Entonces, ¿por qué no se nos están dando estos recursos y las facultades para poder hacer mejores comisarías, mejor infraestructura y lo que hablamos hace rato, dignificar a nuestra policía? Claro, porque no hay criterio y no hay voluntad, a parecer, ¿no? No, efectivamente, yo creo que el primer paso es el acercamiento bien intencionado, un acercamiento en positivo, ¿no? Y acá por ejemplo, una comisaría que a mí me da mucha pena y que estuvo en mi mano cuando era coronel, es la comisaría de Caja de Agua. Era una casita pero pequeña, creo que tenía 4 metros cuadrados, en pésimas condiciones, ¿no? Yo creo que ese tipo de comisarías no deben existir, las comisarías deben ser cuarteles donde se atiende bien a la población. Recordemos que puede haber un familiar detenido, pero el resto de la familia no es delincuente, o los vecinos, o las víctimas. Claro. De tal manera que el ciudadano que va a una comisaría debe recibir una atención de calidad. Y para eso necesitamos el apoyo de las autoridades locales y de los gobiernos regionales. En los lugares donde se da ese apoyo, hay un buen trabajo entre policía y autoridades. De acuerdo, muy bien. Les agradezco a los dos por haberme acompañado esta noche, General Aliaga, Alcalde Maldonado, han sido muy gentiles por haberme acompañado en el programa. Nosotros tenemos que hacer una